Buenos días, estimado Alonso, estimadas autoridades de nuestra comunidad universitaria, autoridades políticas, civiles y militares y miembros del cuerpo consular, invitados todos a nuestro Congreso de Peruanidad, ponentes y panelistas. Quisiera comenzar esta presentación agradeciendo en primer lugar a la Comisión Bicentenario y en ella a las autoridades de nuestra universidad por haber tenido la confianza de encargarme esta primera ponencia. Espero que esté a la altura de las expectativas. En segundo lugar, quisiera agradecer también al doctor Eusebio Quirós y al doctor Alejandro Estenós por haber aceptado ser comentaristas de esta ponencia. Estoy muy honrado de su presencia y que hayan aceptado esta invitación. En tercer lugar, quisiera agradecer a todos los que participan de esta ponencia y que de alguna manera se quieren comprometer en esta reflexión que nosotros consideramos tan importante para poder sacar adelante nuestro país en medio de la situación en la que nos encontramos. Sin más, comienzo presentando los objetivos de esta presentación. En primer lugar, quisiéramos exponer en esta presentación algunos presupuestos que animan la iniciativa de este Congreso sobre Peruanidad, que es una iniciativa que surge de la Comisión Bicentenario. Hay un presupuesto institucional que expondré, luego un presupuesto de la noción de cultura y un presupuesto del contexto nacional. En segundo lugar, abordaré la pregunta específica de esta ponencia, que ¿es posible la unidad en la diversidad? Es una pregunta que es sobre la identidad cultural peruana, pero es una pregunta que hunde sus raíces en la metafísica, es decir, en el ser, en el estudio del ser de las cosas, y por lo tanto ese será mi aporte, que es dar algunas perspectivas desde la filosofía que podrían iluminar este tema cultural. En primer lugar, respecto del presupuesto institucional, la Universidad Católica San Pablo ha tenido una atención permanente al tema de la cultura, su importancia, y también una preocupación continua por el destino del Perú, y en ese sentido del aporte que la misma universidad puede dar al país. En ese sentido nos iluminan las reflexiones de la Iglesia y de los últimos pontífices respecto de la cultura y su evangelización, y aquí simplemente cito algunas obras mayores, digamos, de la Iglesia: el Concilio Vaticano II, la Conferencia del Episcopado Latinoamericano de Puebla, las reflexiones de Pablo VI sobre la evangelización de la cultura, y Juan Pablo II también, como expondré a continuación. La cultura ha sido unos temas fundamentales de su pontificado, particularmente el discurso en la UNESCO tiene unas iluminaciones sobre este tema que son muy valiosas y que han estado siempre en la reflexión de la Universidad Católica San Pablo. Esto se ha expresado en instituciones concretas. Existe el Prorrectorado para la Persona y la Cultura, que desarrolla una reflexión al respecto, el Prorrectorado para el Desarrollo, que se pone en el horizonte de proponer iniciativas para un proyecto país, la línea de historia en el Departamento de Humanidades, donde desde nuestros cursos se hacen muchas reflexiones también sobre la historia del país, el Centro de Estudios Peruanos, que pertenece también al Departamento de Humanidades, desde el cual ha surgido además la iniciativa de esta Comisión del Bicentenario, el Centro de Gobierno, José Luis Bustamante Rivero, del Departamento de Derecho, y en general iniciativas en muchas otras áreas que ya no podría yo seguir enumerando aquí, pero simplemente esto es para mostrar cómo esta es una preocupación constante de la universidad. En segundo lugar, el presupuesto es de la importancia de la cultura, y para esto quisiera citar un texto de George Weigel, quien expone el rol que tenía la cultura en el pensamiento de Juan Pablo II. Dice George Weigel: en sus primeros 12 años de escuela en Guaduice, una intuición se instaló en Karol Wojtyła, y de esa intuición iba a crecer una idea central de su doctrina social pontificia y su acción pastoral en el escenario mundial. La convicción de que es la cultura, y no la política o la economía, la fuerza más dinámica en la historia. La cultura puede regenerar y puede también destruir. En ambos casos, es la cultura la que le da forma a la vida política y económica, sea para bien o para mal. En su pensamiento maduro, Juan Pablo II insistiría en que la cultura es el motor de la historia en el tiempo.
Entonces, destacar esta idea de que es la cultura la que anima y forma la política y la economía, y por lo tanto atender la cultura es fundamental también para atender los modelos políticos o las crisis políticas o económicas que pueda sufrir una sociedad o un país. Y bueno, para iluminarnos también me parece pertinente presentar una definición de cultura. Esta es la de Puebla. Ahí se dice que con la palabra cultura se indica el modo particular como en un pueblo los hombres cultivan su relación con la naturaleza, entre sí mismos y con Dios. La cultura así entendida abarca la totalidad de la vida de un pueblo, el conjunto de valores que lo animan y de desvalores que lo debilitan, y que al ser participados en común por sus miembros, los reúne en base a una misma conciencia colectiva. La cultura comprende asimismo las formas a través de las cuales aquellos valores o desvalores se expresan y configuran, es decir, las costumbres, la lengua, las instituciones y estructuras de convivencia social. Entonces, la pregunta sobre la peruanidad la hacemos respecto del modo particular como los peruanos expresan su cultura, ¿no? Es decir, cómo esta definición que acabamos de leer se manifiesta de manera específica con los rasgos propios de la peruanidad, ¿no? Como ven ustedes, además, en esa misma definición hay algunos de los temas que están específicamente, que se van a tratar específicamente en este congreso, como la lengua, las instituciones y de alguna manera en el primer párrafo la relación con Dios también se expresa en la religión, ¿no? Es decir, en esta manera de definir la cultura se tocan temas que vamos a tratar específicamente en este congreso. La pregunta, por lo tanto, por la unidad en la diversidad subyace también a esta noción de cultura. Por último, unos hitos recientes en la vida nacional que también han sido ocasión, digamos, de esta iniciativa, ¿no? Y esto lo pasaré rápidamente porque creo que todos lo estamos viviendo en carne propia. 4 presidentes en los últimos 4 años, pérdida de credibilidad en las instituciones, ¿no? En el Ejecutivo, el Legislativo, etcétera. Las marchas que hubo en noviembre del 2020, con la respectiva renuncia del presidente Merino como consecuencia, la irrupción de la así llamada generación del Bicentenario, la aproximación al Bicentenario o la percepción de que aproximándose la celebración del Bicentenario no había suficiente reflexión sobre la identidad cultural peruana o la presencia de discursos disruptivos al respecto. La elección de Pedro Castillo con un programa marxista-leninista mariateísta, como se expresa en el programa del Partido Perú Libre, repetidas propuestas de convocatorias a Asamblea Constituyente, que obviamente suponen un cambio de modelo en el país, y la experiencia de nuestros vecinos en Chile, que están justamente en la redacción de una nueva Constitución, donde se propone específicamente un país pluricultural. Y esto, digamos ya como manifestaciones más culturales, la polarización social y de los discursos, la dificultad para entablar diálogos constructivos, la pérdida de confianza en los medios de comunicación y la desorientación respecto a las fuentes válidas de verdad, respuestas emocionales fácilmente manipulables a las situaciones de incertidumbre y crisis, el acostumbramiento a la corrupción como estado habitual y la consecuente indiferencia o cinismo o falta de compromiso o respuestas utilitaristas o convenientes respecto a la situación. Todo eso nos parece que apunta a una crisis cultural, ¿no? O sea, la crisis política es expresión de una crisis cultural y por eso es importante hacernos esta reflexión cultural, ¿no? A partir de estos 3 presupuestos que he mencionado, la Universidad Católica San Pablo decide crear la Comisión Bicentenario para generar iniciativas de reflexión sobre identidad nacional a largo plazo, no necesariamente para tomar postura respecto de asuntos coyunturales, sino para generar una reflexión profunda sobre un proyecto país reconciliado. Este es un texto que inspira a la Comisión Bicentenario, ¿no? Con amor y coraje, dejemos que la fuerza de nuestro pasado impulse nuestro futuro, contribuyamos con toda nuestra alma y corazón, con esperanza, desde donde cada uno esté, con las desazones que sufrimos y con las tareas que tengamos, a construir un país mejor, en el que aspiremos con confianza a poder vivir con alegría, orgullo, seguridad y fraternidad.
Este congreso entonces es una iniciativa en ese sentido, bajo la idea de que la identidad cultural supone una visión de país y precede sus proyectos políticos y económicos. Por la importancia tanto de la diversidad como de la unidad, se proponen 3 congresos. En el primero, que es este, evaluar los criterios de unidad; en el segundo, que esperamos sea el próximo año, los de diversidad; y en uno tercero, armonizar la unidad y la diversidad. Muy bien, entonces esa es la primera parte de mi presentación respecto del contexto que origina este congreso. Y ahora quisiera ya entrar propiamente a tratar la pregunta de si se puede hablar de la unidad en la diversidad. Para aplicar esta pregunta a la identidad cultural es preciso explicitar los implícitos de esta pregunta. Este es un problema que no se aplica solo a la identidad cultural, sino está prácticamente todas las cosas que conocemos. Aquí pondré algunos ejemplos, ¿no? Equipos de fútbol, empresas, relaciones sociales, organismos vivos, células, minerales, átomos, el mismo universo, máquinas, obras de arte, identidad personal, ¿no? Es decir, es un problema del ser, o sea, de todos los seres, la relación entre la unidad y la diversidad, y por lo tanto es un problema metafísico. Eso es de alguna manera la justificación por la cual vamos a entrar en el ámbito de la filosofía para tratar de ilustrar un tema cultural. La relación entre unidad y diversidad no es evidente, según veremos a continuación. Es un problema muy importante porque afecta directamente a todas las cosas, particularmente las cosas complejas, como las culturas y las sociedades. Y aquí cito a Aristóteles y Santo Tomás, quienes dicen, Santo Tomás, ¿no?, porque un error pequeño en los principios termina siendo grande en las conclusiones, y esto está inspirado en un texto de Aristóteles, que es: el menor desvío inicial de la verdad se multiplica después en muchos errores posteriores. Es decir, si erramos en describir adecuadamente la relación entre la unidad y la diversidad de modo general, de modo metafísico, vamos a errar también en todas las manifestaciones, digamos, de ese error, ¿no? Las diferentes posturas filosóficas al respecto han generado corrientes diferentes, culturales, explicaciones del mundo y civilizaciones. Un concepto errado o incompleto de la relación entre unidad y diversidad puede llevar a graves errores en nociones culturales y proyectos políticos. En un congreso de peruanidad es pertinente partir del marco filosófico que subyace a esta pregunta. Y aquí otra cita de Santo Tomás de Aquino, donde él expresa que justamente es la metafísica la que trata la relación entre la unidad y la diversidad, ¿no? Dado que esta ciencia, la metafísica, considera lo uno, lo idéntico, lo igual y lo similar, es necesario que considere sus opuestos, esto es, lo múltiple, lo otro, y lo diverso, lo disimilar y lo desigual, y todo lo que se reduzca a estos conceptos o a la unidad y la pluralidad. Dependiendo de la valoración que se le dé a la unidad, a la diversidad y a la relación entre ambas en el ser, tendremos diferentes cosmovisiones. A continuación, entonces, expondré 3 posturas metafísicas respecto de la unidad y la diversidad. La primera es la de Parménides. Ustedes sabrán que Parménides es uno de los presocráticos y es en él donde se da una de las intuiciones más profundas respecto del ser, ¿no? Parménides tiene esta famosa frase que es: el ser es y el no ser no es, ¿no? Él, digamos, estuvo como, podríamos decir, extraordinariamente impresionado por el hecho de que las cosas son, y en ese sentido todos compartimos el ser. Tal fue la impresión de Parménides al respecto que pensó que el ser era lo único que había y el no ser había que negarlo en todas sus circunstancias. Entonces, como veremos a continuación, se puede dar una situación mixta entre ser y no ser, pero Parménides prescindió de esa situación y a partir de eso él postuló el uno inmóvil, eterno, ingénito, imperecedero, ¿no? La afirmación unívoca de la unidad del ser termina en la negación del movimiento y de la diversidad, a las cuales se las considera ilusión. Es decir, desde este punto de vista, desde esta manera de entender el ser, en el cual se afirma unívocamente la unidad del ser y se rechaza la diversidad, si nosotros aplicamos esto a la pregunta cultural,
evidentemente va a haber una afirmación de la unidad que será en detrimento de la diversidad, ¿no? La segunda postura metafísica de otro gran genio presocrático es la de Heráclito, que él más bien propone la postura opuesta. Ahí pongo esta otra cita: todo es flujo, todo cambia, ¿no? Más bien la intuición profunda, digamos, de Heráclito fue la del movimiento, ¿no? Es decir, él ve que todo cambia, todo fluye, y en cierto sentido en el mundo material estamos todos en permanente cambio, ¿no? Y esto lo expresa de manera gráfica Heráclito diciendo: nadie se baña en el mismo río, porque una vez que vuelves a entrar al río, ya todas las moléculas de agua pasaron, tú mismo has cambiado, etc. Y en ese sentido no se puede hablar de la unidad del ser ni de la identidad del ser, sino que hay que considerar más bien que todo está en constante flujo. Heráclito postuló a manera de símbolo el fuego como principio de todo lo que existe, y como símbolo de estos dos principios, digamos, metafísicos que él propone para explicar la realidad, que es el devenir perpetuo, ¿no? El cambio perpetuo, y la lucha de opuestos. La afirmación unívoca de la diversidad elimina la unidad, y en ese sentido la respuesta a la pregunta si es que es posible hablar de la unidad de la diversidad va a tener un énfasis más bien en la diversidad en detrimento de la unidad. La tercera postura respecto de la relación entre unidad y diversidad es la de Aristóteles, que propone que el ser es uno y múltiple, ¿no? Y está esta famosa frase de Aristóteles que es: el ser se dice muchas maneras, ¿no? Propone Aristóteles niveles de unidad y de diversidad, los cuales hay que discernir. Algunas cosas permanecen iguales, otras cambian. A esto se le llama una respuesta analógica al problema del ser, es decir, el ser en un sentido es uno y en otro sentido es diverso. La distinción precisa de en qué sentido algo es uno y algo es diverso es la clave de esta manera de entender. Esto que suena de alguna manera bastante abstracto, quisiera proponer aquí tres cosmovisiones donde estas posturas metafísicas se expresan y se manifiestan, que además han dado pie a culturas enteras, podríamos decir, ¿no? El primero es el budismo, el monismo budista. Y acá quisiera hacer una cita de un lama budista tibetano. Lo que llamamos el yo es una ilusión en el budismo, porque es haber tomado algo que es ilimitado e inmenso, como la gran vacuidad, como un pequeño yo encerrado dentro de una personalidad específica. Por eso, la idea de un yo en el budismo se ve refutada, porque la mente en sí, su esencia, es ilimitada. En la concepción budista hay un solo principio, que es Buda, que es luz, y el resto es ilusión. El mundo maya se describe como lo que se mide, y en ese sentido la materia, o sea, lo que se mide es medible porque es divisible y en ese sentido es múltiple. Entonces la materia, por ser divisible, es múltiple y en ese sentido se opone a la unidad y por lo tanto es imperfecta, es ilusoria. El hombre mismo participa de alguna manera de la materia con su cuerpo burdo y con su cuerpo sutil y con su alma. Incluso es interesante porque en el hinduismo el alma todavía se considera como un principio, digamos, de unidad, pero el budismo da un paso adicional y niega también el alma y niega el yo, porque justamente el yo causa división y la división se opone al principio de unidad absoluto que propone esta postura. El proyecto existencial budista consiste en huir de la multiplicidad para entrar en la unidad absoluta del Buda, ¿no? Entonces acá vemos perfectamente, digamos, la matriz metafísica de Parménides expresada en una religión que es el budismo, ¿no? Con todo un proyecto, digamos, antropológico y por lo tanto podríamos decir cultural y social también, ¿no? En segundo lugar, el materialismo ateo. Aquí propongo un texto, digamos, del origen del universo de Richard Dawkins. Dice él: algunos físicos resuelven este problema del origen del universo no invocando a Dios, por supuesto, sino con la idea del multiverso. La idea de que nuestro universo es uno de muchos universos, que hay una especie de burbuja de espuma o espuma de burbujas de universos, y la burbuja en que estamos es una de billones de universos, cada uno de estos universos teniendo diferentes constantes fundamentales,
la mayoría con constantes fundamentales que son inapropiadas para hacer surgir el tipo de permanencia, el tipo de química, el tipo de condiciones que da a la evolución biológica, a la evolución de Darwin, la posibilidad de empezar a desarrollarse. Una explicación provisoria satisfactoria, del modo que un creador no podría ser una explicación satisfactoria. Entonces aquí vemos los principios metafísicos que subyacen a esta concepción del origen del mundo. Es la multiplicidad de la materia como origen de todo, el azar, ¿no? Porque no hay un principio creador, sino más bien porque hay millones de universos, de pronto algunos salen con un tipo de constantes, otros no. En nuestro caso hemos tenido la suerte, según Dawkins, de surgir en uno que tenga todos los principios que permiten que la evolución se lleve a cabo, ¿no? Y se percibe aquí la prescindencia de la unidad, ¿no? Y por último, el cristianismo como una expresión de una matriz metafísica de la analogía del ser, ¿no? En el principio existía el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Todo cuanto existe se hizo por él, y el Logos se hizo carne. Entonces, vemos en el cristianismo la propuesta de un Dios uno y trino, ¿no? Y ahí ya vemos inmediatamente esta armonización entre la unidad y la multiplicidad. Dios es uno en cuanto a esencia, trino en cuanto a relación, el Padre entrega, el Hijo recibe, el Espíritu comunica. La creación también supone una relación con la unidad porque proviene de este Logos, este primigenio, ¿no? Y en el Génesis, digamos, el primer libro de la Sagrada Escritura, se llama buena a todas las cosas que Dios crea, ¿no? Y en ese sentido incluye también la multiplicidad de la creación, ¿no? O sea, la creación es buena en su multiplicidad. Y por último, el misterio de la encarnación, en el cual Dios se hace carne, y aquí quiero citar un texto del Concilio de Calcedonia, que es para mí fascinante en cuanto a la sutileza en la cual el cristianismo ha tratado de armonizar la unidad y la multiplicidad en el mismo Cristo, ¿no? Que se ha de reconocer a uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, en dos naturalezas, sin mezcla, sin mutación, sin separación, sin división, ¿no? Y estos son los famosos 4 adverbios. Bueno, aquí no están como adverbios, pero en el original sí estaban como adverbios, de la relación entre la unidad y la multiplicidad en el mismo Cristo. De ninguna manera suprimida la diferencia en las naturalezas por la unión, sino más bien salvada la propiedad de cada una de las naturalezas que concurren a una persona y a una hipóstasis, ¿no? Entonces aquí se ve una metafísica que supone que el ser es uno en un sentido y múltiple en otro, y también se ve la manera sutil como se busca esta distinción entre unidad y diversidad. Muy bien, entonces yo quería exponer estas 3 posiciones respecto del ser, respecto a la relación entre la unidad y la diversidad, y luego proponer estos 3 ejemplos como para que se muestre cómo estas posiciones metafísicas no son irrelevantes ni son abstracciones de filósofos, sino que se vuelven muy concretas en la vida propia nuestra, ¿no? Y ahora quisiera pasar al contexto actual, en la cual yo voy a proponer que estamos en un contexto más bien heraclitiano respecto de la relación entre unidad y diversidad, ¿no? Este es un texto de Thomas Sowell, donde él aborda el tema de la diversidad, ¿no? Diversidad ha llegado a ser una de las palabras más usadas en nuestro tiempo y a la vez un término que casi nunca se define. La diversidad es invocada en discusiones sobre una amplia variedad de cosas, desde los programas de empleo hasta las reformas de los currículos educacionales, desde la entretención hasta la política. Tampoco es meramente una palabra que describe el consabido hecho de que la población norteamericana está integrada por personas que provienen de muchas naciones, razas, historias culturales. Todo eso era suficientemente conocido antes de que la palabra diversidad se convirtiera en una parte insistentemente reiterada del vocabulario norteamericano, en una invocación, un imperativo y todavía más en una arma coercitiva a la hora de los conflictos ideológicos. El propio lema nacional de los Estados Unidos, E Pluribus Unum, da cuenta de la diversidad del pueblo estadounidense. Tal diversidad había sido celebrada durante generaciones, ya fuese en comedias, ya en los discursos patrióticos del 4 de julio. Sin embargo, es algo muy distinto lo que se percibe en las actuales cruzadas en favor de la diversidad. Ciertamente no una celebración patriótica de los Estados Unidos, sino a menudo una onda crítica contra Norteamérica, cuando no una condena general a la civilización occidental en su conjunto. Y aquí es una cosa, es muy interesante porque
la diversidad descrita, la que está describiendo Thomas Sowell aquí, es justamente una diversidad unívoca, es decir, una diversidad que no permite la coexistencia con la unidad. En ese sentido es de matriz heraclitiana, ¿no? No tolera la diversidad propia de la lectura analógica porque ésta admite una unidad. Es decir, en este ideario, digamos, de los Estados Unidos de e pluribus unum, como se nota muy claramente, hay analogía del ser porque se acepta la pluralidad que apunta hacia una unidad. En la nueva diversidad, digamos, que está describiendo Thomas Sowell, no se admite la unidad y por eso es que propongo que estamos frente a una manera de entender el ser de Heráclito en esta insistencia en la diversidad, ¿no? Esto lo quisiera volver aún más concreto en este documento de la Política Nacional de Cultura 2030 de nuestro país, ¿no? Como ven ustedes ahí, la primera frase de este documento, que tiene como 300 páginas, es "la diversidad cultural nos une", ¿no? A ver, leamos el texto. El Perú es un país pluricultural y multiétnico que alberga a lo largo de su territorio un sinnúmero de manifestaciones culturales ancestrales y contemporáneas, emanadas de la creatividad individual y o colectiva y de la multiplicidad e interacción de los grupos culturales que coexisten en nuestra sociedad. Prueba de ello es nuestro vasto patrimonio cultural, cuya diversidad de expresiones artísticos culturales, nuestras industrias culturales y nuestra heterogeneidad étnica de individuos y colectivos. Yo aquí he recogido el vocabulario que presenta este documento, ¿no? Diversidad, pluricultural, multiétnico, sinnúmero, multiplicidad, diversidad, heterogeneidad, y las referencias a la unidad no son muy percibibles, digamos, en este documento, ¿no? Entonces me parece que también es un ejemplo de esta tendencia, digamos, hacia la afirmación unívoca de la diversidad sin referencias a la unidad. Y aquí propongo algunos textos de Tomás de Aquino, digamos, para hacer una crítica de esta referencia a la diversidad unívoca, ¿no? Pluralidad sin orden es confusión, dice Santo Tomás, de su manera breve y clara, ¿no? Y aquí me he permitido unos pequeños ejemplos gráficos, me disculparán la sencillez, pero uno es simplemente puntos, ¿no? Diversidad pura, por así decirlo. La segunda es puntos ordenados en una línea y el tercero es puntos ordenados en un triángulo, ¿no? Entonces, cuando uno ve el primero, si te preguntan qué es eso, dices, no sé, puntos, ¿no? Mientras que en el segundo puedes decir es una línea y en el tercero puedes decir es un triángulo, y en ese sentido la noción de línea ordena los puntos y la noción de triángulo ordena también los puntos, ¿no? Santo Tomás tiene otra frase que a mí también me llamó mucho la atención, que es: cualquier cosa conserva su ser en la medida en que conserva su unidad. Esta es la frase final de este pequeño texto que quisiera leer para aclarar este punto, ¿no? El uno no añade al ser cosa alguna, dice Santo Tomás, tan solo la negación de la división, ¿no? Que esa es la manera como Santo Tomás define la unidad en términos metafísicos. Es unidad significa indivisión, ¿no? Es decir, unidad es otro nombre de ser. Ser significa que es, y unidad es que es indiviso, ¿no? Pues uno no significa más que ser indiviso. De ahí que uno sea lo mismo que ser, ya que todo ser o es simple o es compuesto. Si simple es indiviso en acto y potencia, si compuesto no llega a tener ser más que cuando sus componentes pasan de separados a unidos, formando el compuesto, ¿no? Y esto creo que es muy importante en cuanto al tema que nos convoca, que es todos los componentes de la peruanidad, para que lleguen a ser peruanidad, tienen que estar unidos de alguna manera, y ese es, digamos, el desafío de este congreso, es buscar las maneras de unidad en que nosotros conservamos el ser peruano, ¿no? Y por eso es que esta última frase me parece muy clara, ¿no? Por lo cual resulta evidente que el ser de cualquier cosa consiste en la indivisión, por eso cualquier cosa conserva su ser en la medida en que conserva su unidad. La diversidad, por tanto, por sí misma no une ni puede unir, que es la frase, digamos, inicial de nuestra Política Nacional de Cultura. Requiere un principio de unidad
que no es la diversidad misma. Por lo tanto, la propuesta política nacional de cultura parte de un error filosófico y lógico fundamental. Es mi propuesta, ¿no? Es mi crítica de esta manera de entender la diversidad. Por último, la unidad es principio de orden en la diversidad, ¿no? Nuevamente un texto de Tomás de Aquino. Como enseña el filósofo en la política, cuando varias cosas se ordenan a una cosa, una de ellas debe regir o gobernar y el resto debe ser regido o gobernado. Y aquí Santo Tomás pone algunos ejemplos. Esto es evidente en la unión de alma y cuerpo, porque el alma naturalmente manda y el cuerpo obedece. Lo mismo ocurre con las potencias o los poderes del alma, porque los apetitos concupiscibles e irascibles se rigen según el orden de la razón. Ahora todas las ciencias y artes están ordenados a una cosa, es decir, a la perfección del hombre, que es la felicidad. De ahí que sea necesario que una de ellas dirija a todas las demás, a la cual se le llama sabiduría, porque es el oficio del sabio ordenar a otros, ¿no? Entonces, aquí Santo Tomás pone, podríamos decir, 4 ejemplos, ¿no? El primero es lo referido a la política, luego la relación entre cuerpo y alma, luego la relación entre las potencias del alma y luego la relación entre los diferentes conocimientos del hombre. Todos son diversos, pero todos están ordenados hacia una cosa y hay una de ellas que es la que gobierna a todas las demás, ¿no? La unidad, por lo tanto, aparte de ser un principio metafísico, vemos acá es un principio político. La política presupone un proyecto cultural, que según vimos también tiene un principio de unidad. Por último, quisiera hacer una lectura del inicio del Manifiesto Comunista, donde se nota también esta matriz que yo propongo que también es de la metafísica de Heráclito, ¿no? Toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de lucha de clases, libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente, siempre empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces, otras franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes. Entonces, como ven ustedes, esto suena bastante a los principios de Heráclito, que eran el devenir perpetuo, ¿no?, que se propone acá, es decir, la transformación continua de la sociedad y el conflicto de opuestos, ¿no?, que en este caso son las clases sociales. Entonces es una matriz que me parece que tiene inspiración en la metafísica de Heráclito. Está presente muy claramente la diversidad, además en clave de conflicto, y no hay un principio de unidad presente en esta propuesta social, ¿no? La consecuencia que el mismo Marx, como ustedes ven, propone es la del exterminio de las clases beligerantes, es decir, la pérdida del ser, que es lo que pronosticó Santo Tomás de Aquino. Si uno pierde la unidad, pierde el ser, ¿no? Entonces, si uno no tiene una propuesta social donde se destaque la unidad, esa sociedad va a perder el ser, ¿no? Perdón, Pamela, ¿estamos bien de tiempo? ¿Más o menos? Bueno, yo quería hacer una última reflexión sobre la relación entre la búsqueda de la definición y la búsqueda de la unidad. La misma pregunta por la peruanidad lleva en sí un llamado a la unidad. La peruanidad supone una definición que da los rasgos característicos que distinguen a los peruanos del resto, el ser propio del peruano. Y la definición busca también lo que es idéntico en todos los casos, que esta es una manera de entender la definición que la vi en un texto de Platón, de Sócrates, tratando de definir el valor con un militar, ¿no?, para tratar de expresar cómo debía ser la educación militar, en un texto que se llama Laques. Es una cosa muy interesante que me gustaría ilustrarla brevemente, porque creo que es parte de lo que vamos a hacer en este congreso, que es tratar de definir la peruanidad, ¿no? Sócrates le pregunta a Laques qué cosa es el valor, ¿no? Entonces Laques dice, bueno, ser valiente es permanecer firme en la batalla sin huir frente al enemigo. Entonces Sócrates le dice, excelente definición, etcétera, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la caballería? Comienza a poner ejemplos de otros ejércitos en los cuales huir forma parte también del valor. Entonces Laques le va accediendo y diciendo, sí, es verdad,
de verdad que los lacedemonios, en fin, diferentes pueblos ahí griegos, tienen otra manera de combatir y otra manera de expresar el valor, etc. Entonces, Laques le va reconociendo un montón de diferentes casos, y de ahí Sócrates incluso dice, bueno, además que el valor no solamente se da en la guerra, sino que también se da en la vida cotidiana, en la medida en que se enfrentan los peligros, los miedos, la oscuridad, la inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, en un momento dado, Sócrates le dice, lo que pasa es que lo que estamos buscando es lo que es idéntico en todos los casos. Es decir, el valor que se expresa tanto en la infantería como en la caballería, como en la manera como pelean un pueblo, como en la manera en que otro pueblo, no solo en la guerra, sino que además en un montón de instancias de la vida social, etcétera, etcétera, es lo idéntico en todos los casos. Entonces, eso que es idéntico en todos los casos es lo que nos permite tener la definición de valor que se va a dar justamente en toda la multiplicidad de casos. Y eso creo que lo podemos también transmitir en nuestra misma pregunta sobre la peruanidad, ¿no? Porque peruanos somos muchos y somos muy diferentes, y están los peruanos de la costa, de la sierra, de la selva, en fin, de un montón de diferentes maneras. Entonces, lo que nosotros tratamos de buscar es eso que nos permita identificar lo idéntico para todos los peruanos, ¿no? Entonces, y esto es muy interesante además porque ya cuando Laques pues, fue en cierto sentido humillado por Sócrates, le mostró que todas sus definiciones eran malas, porque eran muy particulares, se fue al extremo opuesto y dijo, es un coraje, entonces el valor es un coraje del alma. Entonces Sócrates le comienza a decir, sí, pero cualquier tipo de coraje, porque hay algunos corajes que son sumamente irracionales, etcétera, y terminan en una especie de definición que es el coraje sensato o el coraje racional, ¿no? Y es interesante porque por un lado está el peligro de particularizar demasiado y por otro lado está el peligro de generalizar demasiado, y en ambos casos son imprecisiones respecto de una definición, ¿no? Entonces, creo que para una cosa tan compleja como la peruanidad, este tipo de advertencias respecto de los riesgos de tratar de definir, creo que son buenas, ¿no? Sin embargo, conocer es definir, y en ese sentido la definición es un deseo propio de la razón, y creo que es algo que expresó muy bien Sócrates, digamos, con su propia vida, porque todos los diálogos, digamos, de Sócrates eran para tratar de definir sobre todo virtudes morales, ¿no? Y una advertencia adicional es que hay muchos de los diálogos de Sócrates que son aporéticos, es decir, que las definiciones de las cosas que se buscan son tan difíciles que el diálogo termina sin una respuesta precisa, ¿no? Esto lo experimento yo muy vivamente porque yo enseño un curso sobre... sin embargo, este diálogo tiene mucho fruto porque se puede descartar muchas ideas cerradas y también nos podemos ir acercando poco a poco a la definición correcta. En ese sentido, creo que este congreso es justamente un diálogo, y podemos tomar este ejemplo de Sócrates, en el que se plantean diversos criterios de unidad: el territorio, el idioma, las instituciones, la religión, el mestizaje. La definición de peruanidad supondrá analizar cada criterio de unidad y también compararlos entre sí y determinar su relación y quizás su jerarquía, es decir, tratar de establecer un orden en esta pluralidad de criterios. La conservación de su ser. Y ahora sí, por último, una breve referencia a Víctor Andrés Belaúnde, de quien proviene además esta noción de peruanidad y cuyo texto es tan importante para nuestra reflexión, ¿no? Él dice, la nación es una integración humana animada de un espíritu nutrido de las mismas tradiciones y orientado hacia los mismos destinos, y ahí vemos en la noción de integración y de mismas, aplicado a tradiciones y destinos, la importancia también de la unidad. Con eso concluyo. Muchas gracias. Les pedimos que las tengan listas, ya que habrá personal de apoyo que estará pasando a recogerlas. A continuación, cada uno de nuestros panelistas hará un comentario sobre la exposición del doctor Tomás Salazar. En primer lugar, tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Eusebio Quirós Pasoldán, quien es el doctor en Historia por la Universidad Nacional de San Agustín, profesor emérito por la Universidad Nacional de San Agustín y la Universidad Católica San Pablo,
Es doctor honoris causa por la Universidad Católica de Santa María, ha sido vicerrector de la Universidad La Salle, es un destacado historiador arequipeño que cuenta con diversas publicaciones y libros. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Destaca en su producción académica su teoría del mestizaje para la comprensión de la identidad cultural arequipeña y peruana. Contamos también con el doctor Alejandro Stenós Loaiza, quien es doctor en Investigación y Desarrollo, con mención en Sociología de la Cultura por la Universidad Católica de Valencia, en España. Es magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos por la Universidad Jesuita Alberto Hurtado y Lades. Profesional con amplia experiencia en la docencia, investigación y dirección de proyectos sociales. Su campo de especialidad es el análisis de cultura y desarrollo en América Latina. Además ha publicado un libro, es autor del libro de Identidad, Cultura y Desarrollo en América Latina. Además ha publicado en numerosas revistas especializadas del Perú y América Latina, como International Journal of Latin American Religions, indexada en Scopus, la revista América Latina de la Universidad Arcis de Santiago de Chile y la revista Alpanchis. Su experiencia académica está refrendada por casi 20 años de trabajo en la dirección de proyectos sociales de las provincias altas de Arequipa, Cusco y Puno. Actualmente se desempeña como director de la revista Alpanchis y es docente e investigador del Centro de Estudios Peruanos del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica San Pablo. Cada uno de nuestros invitados tendrá 10 minutos para intervenir y dar su punto de vista del tema expuesto. En primer lugar, invitamos al doctor Eusebio Quirós Pasoldán. Primero, deseo agradecer a Dios que me permita, dada mi edad, aclarar que soy una persona que tiene una posición comprometida frente a lo que habló el doctor Tomás Salazar, a quien felicito por su exposición. Soy una posición comprometida porque participo de quienes piensan que tenemos una identidad cultural mestiza y por lo tanto no es una posición inocente o una posición tomada hoy la que voy a intentar exponer rápidamente. Vayamos al asunto. En un reciente libro que publiqué en 1920 en la Universidad de La Salle, he logrado publicar un ensayo sobre el tema de la identidad cultural mestiza como camino posible de la identidad cultural nacional. Quizá lo esencial, no quiero soslayar la exposición del doctor Tomás Salazar. En lo esencial, el tema no es buscar la unidad dentro de la diversidad, que eso es una posición válida en filosofía, válida. No quiero soslayarla, sino señalar que tenemos un rasgo histórico, al fin y al cabo, perspectiva de la historia, del quehacer humano en libertad. El que propone la idea de que el contacto entre grupos culturales de diferente nivel tiene un resultado que se llama aculturación. Este es un proceso. Y como resultado de la aculturación, no me cabe la menor duda que América es un caso evidente de constante mestizaje entre la cultura occidental y la cultura americana, en el caso del Perú, con la cultura andina. Me parece pues fundamental sostener que no se equivocó el maestro Víctor Andrés Belaúnde al afirmar que había una peruanidad. Y en esa peruanidad, un rasgo prominente es, por ejemplo, el culto a María Santísima, como lo ha señalado Pedro Morandé en un libro que logré colaborar en él gracias a la gentileza del autor hace unos 20 años.
Entonces, tenemos ciertos elementos que nos unen. En el caso nuestro, yo me refiero a lo que mejor conozco, que es la historia de Arequipa. Y aquí encuentro realmente un mestizaje muy profundo, muy complejo. Lo encuentro en la medida que del contacto entre lo occidental y lo andino ha surgido una cultura mestiza con la cual nos identificamos los arequipeños. No lo hago porque yo practique algún tipo de arequipeñismo militante. Lo hago porque me doy cuenta que los arequipeños tenemos cierto elemento de diferenciación con el resto del país debido a nuestro aislamiento geográfico por una parte y por otra parte debido a que tenemos ciertos rasgos en los cuales destaco rápidamente la arquitectura mestiza, como lo señala el padre Antonio San Cristóbal Sebastián en su libro sobre la arquitectura textilográfica y virreinal arequipeña. Tenemos ciertos rasgos en el habla, lo cual nos permite ser ubicados como loncos o jalas. Es una especie de forma de hablar. Tenemos elementos de música, en la cual destaca, por ejemplo, la obra de Luis Dunker Lavalle, con ese hermoso valse que se llama Genas. Y tenemos también elementos como el Amanecer Andino de Daniela Hormía Robles. Tenemos un elemento que no dejé mencionar por razones obvias, es la gastronomía, pero no quiero mencionarla porque me estoy pellizcando a mí mismo. La gastronomía, y tenemos un elemento religioso muy vigoroso, donde está el estudio hecho por Jeffrey Kleiber, por el padre Fernández, y en fin, varios estudios que señalan que nuestro calendario de actividades religiosas es totalmente popular. En su momento seguramente que Alejandro Stenós, con quien tengo una amistad muy antigua, Alejandro Stenós precisará los matices sociales de esto. Pero yo quiero remarcar que en busca de la unidad he propuesto y propongo que nos identifiquemos alguna vez como mestizos. Realmente, como señaló mi respetado amigo, el historiador cusqueño Tamayo Herrera, José Tamayo Herrera, tenemos una mezcla evidente, donde en lo social se advierte una oposición, pero esta oposición es totalmente superable en la medida que la migración en este momento ha subsumido, ha penetrado totalmente las capas sociales de Perú. Ese es un tema o un subtema que en algún momento se puede analizar. Por el momento quiero reiterar, primero, mi felicitación a Tomás Salazar, porque propone un ángulo pocas veces planteado del problema de la unidad. Y segundo, porque siempre hemos eludido discutirlo afirmando que el Perú tiene el Perú es una realidad multilingüe y pluricultural. Lo esencial es que somos mestizos y que en la medida que estemos dispuestos a aceptarlo, en la medida que vivamos esto como se vive en México, por ejemplo, es un ejemplo nada más, en esa medida vamos a tratar de mirar las cosas con mayor claridad. Y un último asunto que deseo tocar es que la política no siempre es reflejo de la cultura, en el sentido que debe ser considerada por los antropólogos
y por los historiadores. Porque hay una cultura política, sin duda, que es muy peligrosa y que ahora está teñida de corrupción. Lo esencial es que la cultura en el caso peruano está impregnada de elementos mestizos y que debemos transmitirlos a través de la educación, debemos forjarlos a través de la universidad, del quehacer universitario, de la investigación universitaria. En esa medida, el Perú puede pensar en diseñar su futuro, en mirar su futuro con una mirada diferente. No olvidemos que don Jorge Basadre Groman escribió hace muchísimos años una teoría del Perú, donde explicaba en esencia lo que yo malamente he intentado exponer ante ustedes, abusando de su atención y de la amistad que tengo y que me ha sido brindada con tanto afecto al entrar a este evento. Entonces, don Jorge habló de una teoría del Perú y nos habló de algo más importante que quiero recordar, y con esto les prometo terminar. Nos habló de la promesa de la vida peruana. Nos dijo que la vida del Perú, más allá de todos sus problemas, de sus caídas, plantea una promesa de futuro, delineaba una posibilidad de futuro. Hagámonos dignos de eso, hagámonos dignos de esa promesa, trabajando por el Perú, haciendo por el Perú. Y una manera de hacerlo, según mi humilde opinión, es hacerlo desde la perspectiva de aceptar y conocer que somos mestizos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eusebio Quirós. A continuación, damos la palabra al doctor Alejandro Stenós Loaiza. Adelante, por favor. Muchas gracias. Primero un saludo a todos los asistentes, las autoridades, colegas y amigos que nos acompañan. Es un honor para mí, además de acompañar este congreso, compartir este panel con el gran amigo Eusebio, ¿no? Que nos conocemos hace mucho tiempo y es un maestro realmente a quien admiro y respeto muchísimo. Gracias también, Tomás, por haberme permitido compartir la ponencia que has dado, ¿no? Quisiera brevemente, antes de exponer los temas específicos, quisiera destacar la charla de Tomás, del doctor Tomás Salazar. Quisiera señalar la pertinencia de este congreso, ¿no? La peruanidad, que en el fondo remite a una idea de la identidad. Como se ha dicho muchas veces en las ciencias sociales, la pregunta por la identidad florece o renace o se hace apremiante en contexto de crisis. Dado que en nuestro país, podríamos decir, estamos en crisis desde nuestra fundación misma como república, esta pregunta se hace apremiante, ¿no? No logramos resolver. Hay crisis periódicas que vamos experimentando y va haciéndose notable la necesidad de poder recurrir a esta pregunta por la identidad, lo cual señala también que las respuestas que se han dado previamente, desde diferentes vertientes ideológicas, sobre todo las dominantes, hablemos de marxismo, indigenismo, el liberalismo mismo, no han sido suficientes, no han resuelto esta pregunta, ¿no? Es una pregunta que subyace en los dilemas, diríamos, culturales de nuestro pueblo. Dicho esto, quisiera resaltar tres temas específicamente, ¿no? Que me han parecido muy interesantes la ponencia del doctor Tomás. La primera, la pertinencia y el enfoque filosófico, metafísico, ¿no? No es habitual en un congreso de peruanidad, como bien lo ha manifestado Eusebio. Normalmente se asume la perspectiva histórica, sociológica, ciencias sociales en general, ¿no? La metafísica no es una forma habitual, digamos, de comenzar, pero me parece muy pertinente por dos motivos, por al menos dos, de repente me excedo en uno más. El primero es porque es un tema complejo, ¿no? Y se habla en la complejidad, la necesidad de abordar los temas desde diversas perspectivas, es la interdisciplinariedad. Una ciencia no abarca o no llega a abarcar todo el ámbito de la complejidad de un tema.
¿no? Entonces, lo que ya sabemos. La segunda tiene que ver con los presupuestos filosóficos y metafísicos que subyacen en toda aproximación teórica. Hemos escuchado el indigenismo, el marxismo, el maridaje de ambos, posiciones liberales, en fin, sociología, historia, todas ellas suponen presupuestos filosóficos y metafísicos, que al no ser explicitados, como ha sido en este caso hecho por el doctor Salazar, llevan a confusión, llevan a análisis superficiales y a aporías, como ha mencionado, a veces salidas o no se ve la salida porque está en una capa distinta en la cual no se ve la solución adecuada porque tiene una solución justamente filosófica. Entonces creo que es un tema, me parece, fundamental. Y el tercer tema, que en realidad ya conecta con el segundo aspecto que quería comentar, quería decir que esta aproximación que bien ha mencionado el doctor Tomás conecta muy bien con un enfoque muy importante sobre la